Bienvenidos al cuarto video de programación en VHDL. Hasta ahora hemos abarcado programación de declaraciones combinatorias. Sin embargo, ahora vamos a ver entonces lo que se refiere a las declaraciones secuenciales. Es decir, vamos a incluir ahora un concepto en VHDL que se llama process. Vamos a ver las declaraciones secuenciales en tres grandes ramas, en tres grandes declaraciones, si lo quieren ver así. La primera, que es la que vamos a ver hoy, vamos a ver la declaración if. Vamos a ver este ejemplo que está aquí, directamente un código en VHDL con declaración if. Vamos a ver como siempre la entity, tenemos el nombre de un circuito llamado compare. Tenemos dos señales tipo vector, es decir, dos señales multibit de 2 bits, en este caso la señal A y la señal B, señales de entrada, y una señal C de salida de un solo bit. La intención de este código simplemente es comparar las señales A con B y hacer que C, la señal C, muestre que haya un 1 lógico cuando la señal A y B son iguales y que C sea 0 cuando A es diferente de B. Así que lo vamos a hacer con la instrucción if. Entonces nosotros, después de definir la arquitectura, viene el begin como siempre, definimos un process. Podemos ponerle una etiqueta al process, no es obligación, pero podemos hacerlo. Pero si le hacemos una etiqueta al process y le ponemos dos puntos, cuando cerramos el process tenemos que colocarle la etiqueta también. Y ahí entonces ponerle el punto y coma. Si no ponemos la etiqueta, entonces el punto y coma viene aquí donde dice en process. Luego del process viene lo que llamamos una lista de sensibilidad. En este caso las señales A y B forman parte de la lista de sensibilidad. La lista de sensibilidad son las señales que disparan el process. Es decir, cada vez que hay un cambio en esas señales, entonces el process se ejecuta. Si esas señales permanecen iguales, el process no se ejecuta. Así de sencillo. Luego viene el begin del process. Ya tenemos el begin de la arquitectura. Aquí viene el begin del process. Y viene la declaración if. En este caso la condición sería if A es igual a B, then. Luego ponemos el statement. Lo que ocurre si se cumple esta condición. Si se cumple que A es igual a B, entonces decimos que a C se le asigna el valor 1 lógico. Y entonces el else significa, pues, si no se cumple. Es decir, si A es diferente a B. La lógica nos indica a eso, o sea, nos lleva directamente a eso. La única opción es que A sea diferente a B. Entonces, si A es diferente a B, C se le asigna el valor 0 y se cierra el if, end if. Punto final. Aquí termina entonces este código, este process. El código debe correr bien en VHDL sin mayor problema. Sin embargo, no es la intención del process este tipo de códigos. Aunque puede correr bien, sin problemas, la intención del process es hacer circuitos secuenciales. Es decir, necesitamos incluir una señal de reloj. Esto que está aquí lo pudimos haber hecho perfectamente bien con combinatoria con la declaración when else. Podemos comparar fácilmente asignándole a la señal C asignación 1, when, abrimos paréntesis, A igual a B. Cierra paréntesis, else, entonces 0. Y así funciona perfectamente bien. Entonces, la recomendación siempre es que cuando se trata de circuitos puramente combinatorios, usemos declaraciones combinatorias. Entonces, si ya estamos hablando de circuitos secuenciales, es decir, cuando ya existe la presencia de una señal de reloj, en ese caso entonces deberíamos usar ya un process como tal. Sin embargo, esto lo corre el VHDL, el software, sin ningún problema. Este ya es un caso más decente de un circuito con process correctamente. Aquí vemos la entity, se le puso por nombre shift.
Es un circuito que es un corrimiento de bits. Tenemos las señales clock, un reloj. Un reloj es una señal que oscila, que conmuta, varía la señal entre 0 y 1 periódicamente. Tenemos una señal set, una señal reset, otra señal de entrada enable, todas de un solo bit. Tenemos otra señal llamada init value de entrada, que es un vector multibit. Pero fíjense que aquí no ponemos un valor específico, sino que lo relacionamos con W. W vendría a ser el ancho, la cantidad de bits X, ¿no? Por así decirlo. Y la data es exactamente de ese mismo tamaño, es una señal de salida, W-1 down to 0. Por ejemplo, si estamos hablando de que se trata de una señal de 8 bits, W sería 8. Al poner W-1 sería 7 down to 0, que serían los 8 bits, contando el 0 como el octavo bit, por así decirlo. Entonces cerramos la entity. En arquitectura declaramos una señal llamada rec, de registro, que es un vector también de 8 bits, o bueno, de W-1 down to 0, siguiendo el mismo ejemplo. Luego viene el begin de la arquitectura, viene el process, y entonces aquí viene la lista de sensibilidad, y aquí entonces sí tiene sentido para el cual fue diseñado el process. Viene el begin del process, y este es básicamente la esencia normal por la cual tenemos nosotros un process. En primer lugar tenemos una señal reset. Este reset, cuando es 1, le asignamos a la señal registro que declaramos aquí 0 a todos sus bits. Eso es lo que significa esta instrucción. Cuando vemos esta palabra others, asignación hacia la derecha, y el bit 0 colocado de esta manera, significa que todos los bits de esta señal se hacen 0. Esta es una manera de abreviar. Por ejemplo, si esta señal es de 20 bits, no tengo que escribir 20 ceros. Si es de 55 bits, no tengo que escribir 55 ceros. Entonces, es una manera de hacer que todos los bits de esta señal se hagan ceros, y una manera bastante útil de hacerlo. Aparte de que también esta instrucción sirve para indicar que todos los valores de esta señal inician con 0. Es una forma de inicializar la señal. Así que tiene doble función: ponerle todos los bits ceros cuando esto se cumpla, esta condición se cumple, y también inicializar esta señal con 0, como dice aquí. Así que cuando tengo un reset, bueno, reseteo esta señal registro. Else if. En este caso, else if significa si esto no se cumple, pero se cumple esto que está acá. Es una mezcla de else y de if. Ok. Else if, en otras palabras, quiere decir si reset es 0 y set es 1. En ese caso, entonces mi señal registro o rec pasa a ser el valor init value que yo tengo aquí al inicio. Es como una carga en paralelo. Todos los bits de init value se cargan inmediatamente en rec. Pónganse el ejemplo, por ejemplo, cuando uno está seteando un reloj. Uno va a setear la hora de un reloj. Entonces uno agarra y pone la hora que uno lo quiere poner. Digamos que uno quiere poner la hora exacta en este momento. Uno carga la hora y ¡prap! Setea. En ese momento todo el valor que tú le pusiste de la hora se carga al reloj, y a partir de ese momento el reloj queda contabilizando con la hora actual. O cuando tú lo reseteas, que hay un botón a veces para resetear, ¡prap! El reloj se resetea y queda a las 12 horas, por ejemplo. Esa es una manera de entender lo que está pasando aquí. El reset y el set. Este es el clásico ejemplo de set y reset en VHDL. Luego hay otro else if. Es decir, si no estoy seteando y no estoy reseteando, o si el reset es 0 y también el set es 0, pero, entonces aquí viene clock even and clock igual 1. Esta instrucción que está aquí es para indicar que hay un flanco de subida en la señal de reloj.
ese flanco de subida, ¿qué significa? Cuando la señal de reloj cambia de 0 a 1. En ese instante en que su valor lógico cambia de 0 a 1, en ese instante es que se cumple esta condición que indica aquí en esta fila, cuando hay un flanco de subida en la señal de reloj. Entonces, todos estos if están en el mismo nivel, ¿ok? Se revisa a este mismo nivel de if, ¿ok? Si esto se cumple, si no se cumple, pero se cumple este, si no se cumple, pero se cumple este. Es un mismo nivel de if. Aquí hay otro if, pero este if es en un segundo nivel de if, pero está adentro de este que está aquí. Es decir, si hay un flanco de subida en la señal de reloj y en adición a eso el enable está en 1, entonces se ejecuta esto que está aquí. Ya vamos a explicar esto. Vamos simplemente a continuar aquí. Cierro entonces este if, cierro este otro if, y al cerrar este if ya yo cerré estos porque están en el mismo nivel. Y listo. Aquí afuera de este if yo paso la señal rec a data, porque data es una señal de salida, por eso data no lo puedo asignar. Aquí lo hubiera podido asignar directamente, pero aquí en este caso, como me aparece tanto en la derecha como a la izquierda de la señal de asignación, no hubiera podido hacerlo con data, porque las señales de salida solo las puedo asignar, pero no las puedo leer. Así como las señales de entrada solo las puedo leer, pero no las puedo asignar. Entonces las señales de salida solo me pueden aparecer a la izquierda de la asignación, no a la derecha de la asignación. Entonces, por eso habría que asignar o crear una señal auxiliar o una señal interna dentro de la arquitectura para pasar esta señal luego a data, que es la señal de salida, y poder maniobrar de esa manera. Entonces, esto es muy usual. La señal de reloj es lo que hace posible el proceso o lo que hace posible la electrónica digital secuencial. Y de esta manera nosotros logramos la secuencia de eventos. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué significa esta instrucción? Esta instrucción, que es un corrimiento de bits, me dice lo siguiente. Rec se le asigna rec W-2 down to 0 concatenado con 0. Ya habíamos visto la concatenación anteriormente. Concatenar simplemente es pegar un bit. En este caso le pegamos un 0 a la derecha. ¿Qué es W-2 down to 0? Vamos a asignarle a W un valor específico para hablar en concreto. Cuando tenemos un código en función de una letra, como en este caso W, estamos hablando de un código genérico. Así que esa W puede ser cualquier número y funciona para n bits. Es un código genérico. Pero le vamos a poner un 8 en este caso para poderlo entender de una mejor manera. Supongamos que es de 8 bits. Estamos hablando de 8 bits. Así que aquí sería 7 down to 0, 7 down to 0, 7 down to 0. Y aquí, como es de 8 bits, 8 menos 2 es 6 down to 0. Así que sería rec 6 down to 0. 6 down to 0 son 7 bits. Como rec es de 8 bits, me falta un bit. Por eso le estoy pegando un 0 a la derecha. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que mi señal rec le estoy agarrando los 6 down to 0 son 7 bits. Los 7 bits menos significativos y lo estoy poniendo en el bit más significativo. Desde el bit más significativo le estoy cayendo encima al bit más significativo. Vamos a ver este ejemplo que está aquí para entenderlo mejor. Ahí está mi señal rec 7 down to 0, que es de 8 bits. Vamos a suponer que este es el valor que tiene esa señal rec. Vamos a decir que es 0110, que es el número 6, y 1110, que es la letra E, que es el número 14. Entonces, este es mi número en binario. Obsérvense que lo que está sombreado en amarillo sería el rec 6 down to 0, porque el 7 down to 0 me incluiría el bit 7, que es el más significativo. Este es el bit 0, este es el bit 1, este es el bit 2 y así me voy hasta el bit 7. Este es el bit 7.
¿Ok? Entonces, bit 6 a 0 es lo que está sombreado aquí en amarillo. Después de la instrucción, aquí está la instrucción, lo que significa es que esto que está sombreado en amarillo queda acá ahora, como el bit más significativo, queda pesado, queda en el más pesado. Así que de esta manera, yo pierdo el bit más significativo, que es este 0, porque pasa a ser este 1, pasa a ser ahora el bit más significativo. Así que, ¿y qué hago yo con este espacio que me queda? Lo relleno con 0 porque eso es lo que me dice la instrucción. Le concateno un 0. Así que esta señal me queda de esta manera. Y eso es lo que dice esta instrucción. Sin embargo, este código dice que eso ocurre cada flanco de subida en la señal del reloj, como una señal periódica. Él va periódicamente con una frecuencia específica a hacer esto cada vez que ocurre un flanco de subida en la señal del reloj. Entonces, si se ponen a ver, con 8 flancos de subida, simplemente con 8 ciclos de reloj, ya mi señal rec va a estar todos los bits en 0. Porque este 0 va a ir rellenando, llenando, y ya en 8 ciclos ya yo voy a tener 0 aquí por completo. Así que es un corrimiento de bits y es una forma de expresar un corrimiento de bits. Así que este es un código ya de corrimiento de bits, por eso se llama shift. Es una forma de hacerlo, no es la única forma de hacerlo, pero es una forma de hacerlo en donde se explica además cómo funciona la instrucción if y donde se explica también los conceptos de set y reset. Entonces este es un clásico ejemplo de set y reset. Vamos a ver nuevamente para ir siempre reforzando lo que habíamos visto anteriormente. Habíamos visto el caso del multiplexor de 4 a 1. Y un multiplexor de 2 a 1, de 4 a 1, de 8 a 1, de 16 a 1, etc. Si lo hiciéramos con if, podemos hacerlo. Tenemos mi señal de entrada, 3 down to 0, mi señal de selector de 2 bits y mi señal de salida, C. Y lo hacemos entonces, declaramos la arquitectura, begin y luego el process. Ponemos el selector y la señal A. Ambas estarían en mi lista de sensibilidad porque los cambios en las dos señales me dispararían el process. Así que tendrá que poner ambas señales en mi lista de sensibilidad. Por esa razón no es recomendable este código porque no es práctico el process de esta manera. Sin embargo, esta es la forma de hacerlo si lo queremos hacer así. Agarramos if cell, el selector. Si el selector es igual a 0, 0, entonces a la señal C se le asigna lo que hay en A sub 0. Else if, o sea, si no es 0, 0, sino que es 0, 1, entonces a cell se le conecta A sub 1. Si cell entonces es 1, 0, entonces a cell se le conecta A sub 2. Y else, aquí uso else. Ahora, aquí no es un error usar else if. Aquí yo puedo usar else if cell igual a 1, 1. Podría haberlo hecho. Pero también puedo utilizar el else porque en el else, en este caso, también significa el resto de las opciones que no han sido consideradas aquí. Así que yo pongo else, que implicaría si cell es 1, 1, porque es la única que queda. Entonces a C se le asigna A sub 3 y ahí concluiría mi proceso. Si yo tengo, imagínense que el selector son 2 switches y la señal A de 4 entradas son 4 switches. Entonces los cambio en cualquiera de esos 6 switches me disparan el proceso. Yo agarro el selector y lo cambio y lo ponga en 0, 1. Estamos aquí. Entonces el proceso se va a ejecutar y va a pasar lo que hay en A sub 1 a C. Ese switch específico A sub 1, ya sea 0 o 1, va a pasar de esa información a C. Y si yo cambio de 0 a 1, entonces ese cambio se va a detectar en C. Por eso es que debo colocar estas señales en mi lista de sensibilidad, porque ambas se van a disparar el proceso. Sin embargo, lo más recomendable sería utilizar un reloj
para que sea un process como tal. Para explicar el concepto de process como tal, necesitamos una señal de reloj. Y se lo podemos colocar sin ningún problema aquí en VHDL. Colocamos el reloj, una señal de entrada de un bit y todo lo demás queda igual. Y entonces en mi process lo único que quedaría en mi lista de sensibilidad sería esa señal de reloj. Y yo digo, bueno, si hay un flanco de subida en la señal de reloj, que por cierto, esta instrucción es otra forma de decir que hay un flanco de subida. Si hay un flanco de subida en la señal de reloj, entonces, de allí en adelante, todo lo que ocurra en cell o en A no me va a disparar el process. Lo que me dispara el process es el cambio de la señal de reloj. Es decir, si hay un flanco de subida. Cada vez que hay un flanco de subida en la señal de reloj, el process se dispara. Pero si el reloj está en 1 lógico, o está en 0 lógico, o hay un flanco de bajada en la señal de reloj, el process ni se inmuta, aunque haya cambios en la señal A o aunque haya cambios en el selector. El process ni se entera, no lo ve, no lo percibe. Pero en el instante que hay un flanco de subida, entonces él ve cómo está el selector y si está en 0, 0, lo que hay en A sub 0 lo pasa a C en ese instante. ¡Pam! Ocurre todo eso. Ya. En el instante en que hay un flanco de subida, entonces él ve todo lo que hay ahí. Si cell está en 0, 1, pasa a sub 1 a C. Si está en 1, 0, pasa a sub 2 a C. Y si está en 1, 1, pasa a sub 3 a C. Así entonces, ese es el concepto del process. Vamos a ver el caso de los registros. Vamos a ver el caso de un flip-flop D, tipo D. Y vamos a adentrarnos un poquito más en el concepto de los códigos genéricos. ¿Ok? Ya habíamos visto uno con if, pero vamos a ver otro que realmente se debería escribir así, de esta manera. Obsérvense primero el diagrama este que está aquí. Tenemos varios flip-flops D. Tenemos n flip-flops D. Entonces que hay 1, D sub 0, D sub 1, D sub 2, hasta D sub n. ¿Ok? Y por consiguiente tenemos Q sub 0, Q sub 1, Q sub 2, hasta Q sub n. Tenemos n flip-flops D dentro de un circuito integrado, o en este caso dentro de un FPGA. A todos ellos se les conecta un mismo reset y una misma señal de reloj, a todos ellos. ¿Ok? Esto lo vamos a hacer en VHDL. Como es n flip-flops, o sea, pueden ser indefinidos, vamos a hacer un genérico. Así que en la entity declaramos ahí mismo arriba de port la palabra generic. Abrimos paréntesis y ponemos n y la declaramos como integer. Y le ponemos un número como para decir, en este caso en particular, se trata de 16 flip-flops D. Pero para el caso de que alguien quiera utilizar este código como component, ese generic, esa n, ese 16, no vale nada. El que lo usa como component tiene que declarar un generic map y su generic map le da el valor de la cantidad de flip-flops D que quiere usar y ese es el que vale. Aquí solo se usa como para que él tenga un valor y de repente si yo quiero utilizarlo y conectarlo y verlo funcionando en el FPGA, en la tarjeta, entonces pues ahí me funciona porque tengo que hacer el XDC y tiene un número específico. Pero cuando se usa como component, esto no adquiere ningún valor. Así que yo lo pongo como un genérico. Luego, todo el código está en función de n. Tengo mi D, mi señal D de entrada, que es un vector multibit, n-1 down to 0. La señal reset y clock de entrada de un bit y la señal Q del mismo tamaño n-1 down to 0. Para este caso en particular es de 16 bits, así que sería 15 down to 0. Luego viene mi process. En mi process yo pongo en mi lista de sensibilidad, por supuesto que el reloj y el reset. El reset, así como lo habíamos visto en el otro caso. El reset, cuando está en la lista de sensibilidad, se trata de un reset
asíncrono. Aquí viene entonces también el concepto del sincronismo. Este reset es asíncrono. Veamos el código un momentito. Yo digo, si el reset es igual a 1, entonces nuevamente aquí ponemos a Q others 0. Es decir, todos los bits de Q, sea el tamaño que quieras, le pones 0. Y ojo, inicializas Q con 0. Ese es su valor inicial. Así que aquí estamos reseteando, ¿ok? Y lo hacemos en el instante en que esa señal reset sea 1. Puede ser un botón. Aprietas el botón, le pones un 1 a la entrada del FPGA y todos los bits de Q son ceros. Y obsérvense que esto está antes que cualquier otra cosa, así que esto adquiere prioridad. Es importante también entender eso en el if. Puede haber un flanco de subida en la señal de reloj, pero como este está primero en el if, es prioritario. Así que aunque haya un flanco de subida en la señal de reloj, si yo tengo un 1 en el reset, no va a hacer caso aquí, va a hacer caso aquí primero. Voy a resetear. Primero se resetea. Si no hay un reset, entonces yo observo esto que está aquí. Eso tiene que quedar claro. Entonces, en efecto, si no hay un reset, por eso es else if. Else if es si no hay un reset, pero hay un flanco de subida en la señal de reloj, entonces D pasa a Q. Típico ejemplo de un flip-flop D. Ese es el clásico comportamiento del flip-flop D que vamos a ver en la tabla de la verdad. La D pasa a Q cuando hay un flanco de subida en la señal del reloj. A menos que haya un reset. Cuando hay un reset, entonces todas las Q valen 0. Entonces, para reforzar más el concepto del reset, es asíncrono porque no depende de la señal de reloj. Es totalmente independiente. Donde se aprieta el botón, no importa el reloj, él obedece a que se resetea. Bien, vamos a ver el caso de que quiero hacer un reset síncrono. Si se tratara de un reset síncrono, entonces el reset desaparecería de mi lista de sensibilidad. Solo quedaría el clock y el código sería este. Simplemente si hay un flanco de subida en la señal de reloj, entonces aquí yo digo, si reset es 1, entonces a Q se le asigna 0 todos sus bits. Lo contrario, es decir, si reset es 0, entonces la D pasa a Q. Cada vez que hay un flanco de subida, obviamente. Esto se tiene que cumplir primero. Pero este reset, yo puedo apretar ese botón, pero ya no va a depender de cuándo lo aprieto. Él va a hacer caso de ese reset solo cuando hay un flanco de subida en la señal de reloj. Esta condición se tiene que cumplir primero para que esto o todo lo que hay aquí abajo se cumpla. Vamos entonces a ir avanzando con los conceptos clásicos de la electrónica digital secuencial. Vamos a ver entonces lo que viene a ser los contadores. Vamos a ver un contador de 4 bits. En el caso de un contador de 4 bits, solo para entender un poco el concepto, en el caso de que se construya con los flip-flops JK, ese es el clásico experimento, tú tienes los flip-flops JK, conectas la Q de esta manera al reloj del siguiente flip-flop y así sucesivamente. Aquí está la entrada del reloj. Observe que es activo bajo. Como es activo bajo, aquí yo voy a obtener en mi diagrama de tiempo que esto se activa cada vez que hay un flanco de bajada. Ahora tenemos que pensar en flanco de bajada. Hay un flanco de bajada, entonces todo lo demás va a funcionar. Si yo conecto este circuito que está aquí, yo voy a observar mis salidas, todas activas bajas, tal como están acá. Este es el bit menos significativo de un contador de 4 bits. Este es el segundo bit, tercer bit, y este es el bit más significativo de mi contador de 4 bits. Este sería A, B, C y D, que lo vamos a ver aquí en mi diagrama de tiempo. A, B, C, D. D es mi bit más significativo y A mi bit menos significativo. Esta señal de reloj, este clock, viene a ser la entrada del primer flip-flop JK. Entonces,
Cuando tenemos este flip-flop debido a este reloj que oscila periódicamente de esta manera que ustedes lo ven aquí, el clásico reloj que conmuta de 0 a 1, de 1 a 0, periódicamente, a un mismo periodo de tiempo, debido al comportamiento de los flip-flops estos y la forma en que están conectados, la señal A, B, C y D van a mostrar este comportamiento que están aquí. Piensen que A, B, C y D, piénsenlo como en una señal. Vamos a darle nombre. La señal salida. Le vamos a escribir salida. Tipo vector de 4 bits. ¿Okay? Es una señal multibit. En donde este es el bit menos significativo. Cada vez que hay un flanco de bajada, él va a conmutar. Conmutar, es decir, si es 0, va a valer 1. Y si es 1, va a valer 0. ¿Ok? Es se va a negar su valor lógico. ¿Ok? Observen que cada vez que hay un flanco de bajada, conmuta. Conmuta. La que sigue va a ser exactamente lo mismo, pero de acuerdo a el reloj, por así decirlo, de la señal anterior. Observen que aquí tenemos un flanco de bajada, cambia de 1 a 0. Entonces aquí él conmuta. Si estaba en 0, ¡paf!, cambia en 1. Él no vuelve a cambiar de 1 a 0, sino aquí, ¡paf! Entonces él vuelve y si aquí estaba en 1, cambia a 0. Él no vuelve a cambiar de 1 a 0, sino aquí. Así que aquí es conmuta, 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 conmuta. Y lo mismo aquí, pero el anterior cambia de 1 a 0 aquí. Así que aquí es que conmuta. Igual aquí, conmuta. Aquí conmuta. Y así es una reacción en cadena. Igual si yo tuviera 8 bits, 16 bits, n bits, 32 bits, la cantidad de bits que sea, el comportamiento va a ser exactamente el mismo. Es decir, el doble. Él va a conmutar el doble del tiempo. Si lo vemos con números, aquí yo tengo 0000, 0001, que es el número 1, 0010, que es el número 2, 0011, que es el número 3, de ahí los números binarios, 0100, que es el número 4, y así voy, 0101, que es el número 5, así voy hasta el número 8, 1000, y comienza de nuevo la misma, esto mismo que está aquí se repite acá, solo que ahora con un 1 aquí, lo mismo. Es repetitivo, pero este es el comportamiento típico de un contador binario. Entonces, esto lo podemos replicar en VHDL. Antes vamos a observar algo similar de cómo hacer un código en VHDL, un fragmento de código de process para un contador. En este caso, nosotros podemos hacer definitivamente contadores binarios, pero como estamos programando, podemos contar y utilizar señales tipo entero, y es lo que vamos a proponer aquí. También vamos a ver contadores binarios, por supuesto, pero aquí vamos a ver contadores enteros. Vamos a ver este caso. Tenemos nuestra señal de reloj, ¿ok? Tenemos entonces el count, el contador, y tenemos un segundo reloj. Este segundo reloj es un reloj que yo voy a construir a partir de esto. Digamos que yo estoy construyendo un reloj que conmute cada 10 ciclos de este reloj que está acá. Entonces, como él conmuta cada 10 ciclos, yo voy a hacer lo siguiente. La instrucción sería, si hay un flanco de subida en la señal de reloj, entonces, en la señal de reloj, esta, CLK, entonces el contador se incrementa. CNT, esa asignación, CNT más 1. Esta es una forma de decir que se incrementa. Recuerden que esta es una señal tipo entero. Así que CNT se incrementa. Y aquí pongo otra condición adentro de este if. Si el contador es igual a 9, entonces el contador se hace 0. Y aquí mismo, en este mismo nivel, ambas instrucciones se ejecutan.
El clock 2 lo niego, not clock 2. Cierro este if y cierro este if. Siempre tengo que cerrar los if. Entonces, esto que está aquí es el diagrama de estas instrucciones. Vamos a verlo. Yo digo que cada flanco de subida el contador se incrementa. Así que aquí, por ejemplo, veo que hay un flanco de subida, cambia de 0 a 1. Así que él aquí en este instante recibe la instrucción de incrementarse. Así que él procede a incrementarse. Así que aquí ya va a estar en 1. En este flanco de subida ya él está en 1, pero va a incrementarse a 2. Y así sucesivamente. Pero al mismo tiempo él está monitoreando cuando el contador es 9. Ese monitoreo solo lo hace aquí cuando hay un flanco de subida en la señal de reloj. Si hay un flanco de subida en la señal de reloj y el contador es 9, es lo que va a pasar aquí. Aquí en este instante, él ve que es 0. En este instante ve que es 1. Así que tenemos que irnos de acá. Aquí en este instante, él ve que es 8. Así que se ejecuta esto, que se incrementa. Así que es 9. Aquí en este flanco de subida, él ve que es 9 ya. Aquí recuérdense que él ve que es 8. Aquí es 8. Se incrementa, aquí ya él ve que es 9. Así que él obedece esta instrucción ahora. Como él ve que es 9, él dice contador se hace 0. Así que él obedece y procede a hacer 0 el contador. Y entonces, él dice también, aquí esto también se tiene que obedecer. El clock 2 se niega. Es decir, si es 0, va a valer 1. Así que él procede y ejecuta para que valga 1. Si él venía con un 1, aquí lo hubiera puesto en 0. Todo esto se cumple aquí. Así que este diagrama de tiempo es importantísimo tenerlo claro para entender cómo funciona el VHDL. Entonces, claro, ya una vez que ha llegado a 0, ya se cumple lo mismo. O sea, aquí en este flanco de subida ve que es 0, así que simplemente procede a incrementar. Luego, es de suma importancia ver esta ecuación. Esta es una ecuación que estoy planteando para poder nosotros calcular las frecuencias, o más que nada para poder nosotros determinar hasta cuánto tenemos que contar para poder generar el segundo reloj. Vamos a ver este ejemplo que está aquí. Síganme de cerca con este ejemplo. Ahí está arriba en el título la propuesta. Digamos que queremos nosotros generar una frecuencia de 25 kHz a partir de un oscilador de 100 MHz. Tenemos que mi reloj de entrada es 100 MHz y quiero generar un reloj de 25 kHz. Así que en mi entity va a estar fácil. La señal de entrada es una señal de un bit de 100 MHz y lo llamo clock 100 MHz y mi señal de salida la voy a llamar clock 25 kHz. Listo. Luego, en arquitectura, voy a crear la señal count, ¿ok? Que es la que nosotros vamos a hacer referencia, que es el contador al que hemos estado mencionando, y vamos a crear un segundo reloj. Si vemos aquí estamos hablando de estas dos señales, el segundo reloj y el count. Esas son las que estamos creando aquí en arquitectura. Count y clock 2. El count lo vamos a declarar como un entero de rango de 0 a 4095. Vamos a ver por qué 4095 dentro de un rato, pero siempre es importante no dejar las señales de integer así nada más, porque entonces el VHDL gasta muchos recursos en ese integer porque le da toda su máxima capacidad. Es bueno restringirle el rango. Pero vamos ahora primero a definir por qué es ese 4095. Primero que nada, analicemos el código. Comenzando, viene el process. Lo único que va a la lista de sensibilidad es el reloj de 100 MHz. Es lo único que va a disparar el process. Y viene el begin. Aquí ponemos que
el clock 2 que estamos generando aquí, lo vamos a pasar al clock de 25 kHz. ¿Por qué? Porque como va a estar a la izquierda y a la derecha de la asignación, no podemos colocar directamente una señal de salida, ya la habíamos visto, así que por eso nos valemos de esta segunda señal. Si no lo tuviéramos que colocar aquí, podemos asignarlo directamente, pero como si hay que hacer esto, entonces hacemos esto y luego aquí lo pasamos y listo. Así que entonces esta es la que vamos a trabajar. El código es el mismo, fíjense que el código es similar a este de acá, no cambia nada. Lo único que cambia es este valor, este es el valor que queremos encontrar y lo encontramos con esta ecuación. Revisamos si hay un flanco de subida en la señal de reloj, que la señal de reloj es de 100 MHz, entonces el contador se incrementa. Si el contador llega a este número que queremos encontrar, entonces el clock 2 se niega y el contador se inicializa. Cierro el if, cierro el process en behavior. Como decía, es el mismo código. Es importante hacer las dos cosas. Inicializar el contador, porque si no lo inicializo, él cuenta indefinidamente o cuenta por lo menos hasta el rango que le asignamos aquí y pierde la exactitud de la frecuencia que queremos conseguir. Así que él tiene que contar hasta ese punto y inicializarse nuevamente. Luego, antes de llegar al cálculo, al valor exacto, estamos introduciendo también el concepto de constante. Aquí en arquitectura declaramos constantes, señales, tipos, subtipos, y las constantes vienen a ser expresiones en las que podemos utilizar para no poner tantos números aquí. Y tiene grandes ventajas. Por ejemplo, en este caso, constant la llamé half period, que significa la mitad del periodo. Y yo digo, si el contador es la mitad del periodo, o sea, cuando yo leo esto, tengo ya una idea de lo que está pasando. Y si yo pongo un número, tengo que estarlo cambiando aquí. Y si es un código un poco más complejo y hago referencia a ese mismo número y me equivoqué del número, tengo que cambiarlo muchas veces. Sin embargo, si estoy cambiando, si pongo siempre la constante, el nombre de la constante, y equivoqué el número, yo solo lo cambio aquí. Eso es todo, lo cambio aquí. No hay ningún problema porque el código no sufriría ningún error, sino un error matemático pues de cálculo y solo se cambiaría ahí, en el número. Entonces, esa es una ventaja de utilizar constant, ¿ok? Para ir ya programando ya un poquito más decentemente en VHDL. Ahora vamos con los cálculos, pero antes vamos a entender qué significa esto de 25 kHz. Una señal de 25 kHz, ahí está mi clock de 25 kHz, la vemos aquí. Esa señal de 25 kHz tiene la siguiente característica, tiene un periodo de 40 microsegundos. Vamos a verlo en la calculadora, porque ahí está el cálculo hecho, pero usted no me tiene que creer. Si yo agarro y divido 1 entre 25.000, porque 25 kilos es 25.000, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí está 40 microsegundos. Si yo lo multiplico por 1.000.000, por ejemplo, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, me da 40, para que sepamos que es 40 microsegundos. Entonces, aquí está el cálculo hecho. El periodo es el inverso de la frecuencia. Así que el periodo de tiempo es 40 microsegundos. De aquí a acá, quiero hacer 40 microsegundos. Entonces, la cantidad de flancos que tengo que contar, que es el número al que quiero llegar aquí como half period, va a ser, si yo quiero usar este código, porque no es la única forma de hacerlo, puedo hacerlo de muchas maneras, pero si quiero usar
este código en particular, la ecuación entonces, en vez de hacer ciclos igual a frecuencia de oscilador multiplicado por periodo, que es la ecuación que estoy proponiendo, podríamos llevarlo, en vez de llevarlo hasta acá, la podríamos llevar hasta aquí, porque solo nos interesa llegar hasta la mitad del periodo, hasta aquí solamente. ¿Por qué? Porque una vez que yo llego aquí, yo conmuto el reloj e inicializo el conteo. Yo solo llego aquí, conmuto la señal e inicializo el conteo. Nuevamente, si estaba en 1, la conmuto. Si estaba en 0, la conmuto. Así que esto es todo. Entonces, de esa manera, yo cuento ciclos es igual a 100 mega, que es el reloj original, 100 millones, 100 por 10 a la 6, multiplicado por el periodo. Yo puedo multiplicar directamente aquí por 20 microsegundos, porque ya dijimos que es hasta aquí. 20 microsegundos, eso sería. O, digamos que no he hecho este cálculo. Como el periodo es el inverso de la frecuencia, yo divido entre la frecuencia directamente. Me queda álgebra directo entre la frecuencia, pero la tengo que multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque es la mitad. Así que sería frecuencia del oscilador entre 2 veces la frecuencia final a la que quiero llegar. Así que por eso es 2 veces 25 por 10 a la 3. 25 por 10 a la 3. Así que este cálculo me da 2000. Por esa razón, yo para llegar a 20 microsegundos tengo que contar 2000 ciclos de reloj si el reloj que estoy usando es de 100 megahertz. Así que mi número final es 2000. Ahora, a ese número le tengo que restar 1 para ser exacto. ¿Por qué? Porque véanlo aquí. Aquí lo vamos a ver más fácilmente. Aquí observen que yo aquí cuento, este es mi primer ciclo que estoy contando. Pero aquí es que yo veo el 1, cuando ya va por el segundo. Y aquí es que ella va por el tercero, pero yo estoy contando 2. Entonces, ese desfase, para ser exacto, es lo que yo necesito. Obsérvense que aquí para contar 10, yo estoy poniendo 9. Por esa razón, tengo que quitarle 1 para ser exacto. Porque aquí cuando ya va por 1999, ya él está en 2000. Entonces, si yo quiero ser exacto, tengo que llegar hasta 1099. Ahora, el integer range, aquí dice hasta 4095. Aquí es donde viene por qué el rango a 4095. Aquí, como los rangos son los siguientes, vamos a ver nuevamente la calculadora en binario y en hexadecimal. Si nosotros usamos, ¿hasta dónde vamos a llegar? Hasta 1999. Nosotros vemos que en hexadecimal o en binario tenemos este número que está aquí. El máximo número que nosotros usamos, porque usamos 4, 8, 9, 10, 11. Con 11 bits, ¿cuál es el máximo número que nosotros podemos usar? 7FF. Este es el máximo número, 2047. Ahora, en el caso, aquí nosotros usamos 12 bits. 2, 3. 4095. Entonces, como usamos 12 bits, escribimos aquí para 12 bits, 4095. ¿Por qué? Porque el ejemplo que sigue lo hacemos así, para 12 bits. Ya van a ver por qué. Así que para matar dos pájaros de un solo tiro, lo hicimos así con 4095. Pero sin embargo, como aquí en este código en particular, llegamos hasta 1999, ese rango pudo haber sido fácilmente 2048. Así que usted pone ahí, aquí 7FF y es, 2047. Pone ahí 2047 como número máximo, 8, 9, 10, 11. 11 bits,
2047 y le queda bastante bien. Luego, aquí vamos a ver otra manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo. Esta otra manera de hacerlo, vamos a analizarla. Tenemos igual la señal de entrada, el clock de 100 MHz, la señal de salida, el clock de 25 kHz. Aquí solo declaramos la señal count, el número entero, integer de 4095. Listo. Entonces viene el begin, process, solo está en la lista de sensibilidad, el reloj de 100 MHz. Por cada flanco de subida de la señal de 100 MHz, incrementamos la señal del reloj. El mismo gráfico, este es el mismo gráfico, pero el análisis es distinto. La ecuación es la misma, todo aquí es lo mismo, nada cambia, solo que el código cambia. Fíjense cuál es la idea aquí. La idea aquí es la siguiente. Ahora decimos, si el contador es menor que 1999, es decir, cualquier valor acá, hacia acá, menor que 1999, entonces, y aquí sí ponemos directamente el reloj de salida. ¿Por qué? Porque nunca va a estar a la derecha de la asignación, así que asignamos directamente la salida. El clock de 25 kHz va a estar en 0. Estamos aquí en cualquier punto de este. Va a ser 0 en cualquier punto, si es menor que 1999. Ahora, si es mayor o igual que 1999 y count es menor que 3999, aquí estamos aquí, entonces el clock de 25 kHz es 1. O sea, hemos descrito aquí es 0, cuando es de aquí a acá es 1. Recuérdense acá que cuando es igual a, aquí lo hacíamos que cuando era igual a 1999 conmutaba. Si era 0 iba a cambiar a 1. Esa era la forma de hacerlo aquí. Más, escribes menos. Esta es una forma de restringirlo, de ser como más estricto, también funciona. Sí, simplemente que cuando es menor que 1999 es 0, cuando es mayor o igual que 1999, pero menor que 3999 es 1. Y cuando es 3999, exactamente aquí, quiero que se haga 0 y ahí es donde inicializo el contador. ¿Ok? Que ese es un else. Else. Si contador es 3999. Si es 3999, entonces inicializo el contador, lo hago 0 y hago el reloj 0 también, porque cuando es 0, es 0. Y así creo perfectamente bien mi reloj de 25 kHz. Ahora, este else, ojo, atención, como mi rango es hasta 4095, estoy diciendo que el contador se incrementa cada vez que hay un flanco de subida en la señal de reloj, se va a incrementar hasta 4095. Pero aquí lo estoy restringiendo de una manera interesante, porque digo, bueno, aquí no restringo nada. Si es menor que 1999, aquí nada más digo que el reloj se haga esto. Si está entre 1999 y 3999, el reloj se haga esto. Aquí es la única restricción que existe. Else. Else, ¿qué significa? Si el contador es 3999 o más. Es decir, si el contador es mayor o igual a 3999 hasta 4095. Pero no le va a dar chance a que agarre cualquier otro valor arriba de 3999. ¿Por qué? Porque cuando él llega a 3999 ya se cumple, el único instante en que se cumple este else, ahí lo obedece a que el contador se hace 0. Así que inmediatamente ya quedamos acá. Entonces él nunca va a tener chance
de que valga 4000 siquiera. Entonces, esto es importante tenerlo en consideración. Muy bien, entonces aquí hacemos esta propuesta. Hagan un decodificador de 3 a 8, activo bajo con enable usando la instrucción if. Recuérdense que si usamos process, es decir, usamos if, estamos hablando de process, por consiguiente necesitamos una señal de reloj. Si lo va a hacer combinatoria, entonces no haga if, hágalo con with select o con when else o lo que hemos visto para asignaciones combinatorias. Hagan este también de hacer parpadear un LED a un intervalo de medio segundo, es decir, medio segundo prendido, medio segundo apagado. En este caso, la frecuencia que sería 1 Hz. Estamos hablando de 1 Hz de frecuencia. Así que, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Esta ecuación que está aquí. Hagan la ecuación y sencillamente aquí en periodo ponen 1, un segundo. Así que tienen que contar 100 millones. O medio segundo si van a utilizar este código de aquí con la negación. Así que así les quedaría. Yo voy a subir un video adicional con estos dos ejemplos que están aquí, el del parpadeo de LED y el del multiplexor de 7 segmentos. Por ahora lo vamos a dejar hasta aquí, pero mientras quiero explicar este caso del multiplexor de 7 segmentos, que sería bueno que lo intentara también. En este caso del multiplexor de 7 segmentos, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. La idea es programar la tarjeta BASIS en la que tenemos los 4 displays 7 segmentos donde tienen sus cátodos homólogos conectados entre sí. Y la idea es, ¿cómo pongo un número distinto en cada display si los segmentos homólogos están conectados entre sí? Y la idea es esa, poner un número diferente en cada display. Cada número deberá escribirse de forma binaria con 4 switches y cada display mostrará dicho número en decimal. A eso tenemos este esquema que está aquí. Este esquema es una forma de hacerlo y valdría la pena analizarlo. Y como he dicho siempre, pensar siempre en las instrucciones y casarlas con los diagramas, con los esquemas. El decodificador 7 segmentos es este que está aquí y ya lo hemos hecho. Entran 4 bits y salen 7 bits, que son los unos y ceros que van a armar y construir el número que quiero. Aquí pongo el número en binario y aquí salen en unos y ceros los cátodos para armar, siempre y cuando estemos hablando de ánodo común, display ánodo común. Esto que está acá es un multiplexor de 4 señales de 4 bits cada una. Aquí vienen los 4 switches. Yo tengo 4 switches aquí, 4 switches acá, 4 aquí y 4 acá. La idea es que estos 4 switches me escriban el número aquí. Estos otros 4 switches me escriban el número acá. Estos 4 switches el número acá y estos 4 switches el número acá. Pero ¿cómo voy a hacer? Bueno, estos 4 switches entran al multiplexor y en un periodo de tiempo entran al decodificador. En ese mismo periodo de tiempo, aquí este es un decodificador de 2 a 4. Y este decodificador, ¿qué va a hacer? El multiplexor, el selector del multiplexor de 4 a 1 está conectado a las entradas del decodificador de 2 a 4. De manera que cuando aquí es 0, 0, estos 4 switches entran a el decodificador 7 segmentos. Y cuando es 0, 0, se activa una única salida que le pone un 0 a este transistor de manera que se energiza este display 7 segmentos y los otros displays están apagados. O sea que en el instante en que los switches de aquí se conectan al decodificador 7 segmentos, en el instante en que este display está prendido. Luego, cuando tengo 0, 1, entonces estos 4 switches son los que van a entrar al decodificador 7 segmentos y como tengo 0, 1 en este selector, tengo 0, 1 también en la entrada del decodificador de 2 a 4, así que solo se va a activar
este display que está aquí conectando, energizando este ánodo, y los demás van a estar apagados, así que el número que va a aparecer aquí se va a mostrar solo en este display y no en los otros, y así sucesivamente. Y esto va a ser tan rápido que va a depender de este señor que está aquí. Es un contador de 2 bits. Un contador de 2 bits. De manera que a él se le ingresa un reloj y él es un contador de 2 bits que cuenta 00011011 de manera automática, y va a hacer esta cuenta de manera automática. Si la frecuencia es correcta, digamos que esa frecuencia, mientras sea entre 250 microsegundos y 4 milisegundos, si está en ese rango la frecuencia, eso, ese aprendido y apagado de aquí, no lo va a notar la vista. Va a ser a una velocidad tan apropiada que yo voy a ver un número distinto en cada display. No va a ser así en la realidad, pero el efecto va a ser exactamente que yo voy a ver un número distinto en cada display. A eso es lo que nosotros llamamos multiplex en 7 segmentos. Entonces, traten de hacerlo pensando en este circuito que está aquí, y igualmente voy a estar subiendo el video para poderlo resolver y analizarlo más adelante. Gracias por estar con nosotros y ya sabes, ayúdame con un like.